Así es, Gretel, y es que cada vez son más los jóvenes que están en esta sintonía, en esta era digital, y son todos aquellos que nacen después de la invención del Internet, una generación totalmente distinta a la nuestra. Pero existe un paradigma hoy día a nivel mundial. ¿Puede la tecnología ir de la mano con la educación? ¿Cómo insertarla? ¿Por qué se prohíbe el uso de este aparatito en el aula escolar? O esto tal vez, cuando en otros países ya han dado pasos importantes en que han logrado muy atinadamente aplicar la educación con la tecnología. Para hablar de este tema, hoy tengo con nosotros a Ernesto León. Él es director de EduPan. EduPan viene siendo... Ernesto, y bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Noticias AM. Es una organización panameña que ya va a cumplir 10 años, que se enfoca precisamente en eso, en la promoción de la inclusión de la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo nace esa idea? Bueno, a nivel personal, por mi vida profesional me tocó trabajar en empresas multinacionales, en donde pude observar cómo en otros países se estaban desarrollando precisamente estas iniciativas de tecnología en educación y cómo esos países estaban dando grandes pasos en lo que era la modernización de su sistema. Y también vi cómo en mi querido Panamá, como buen panameño que soy, todavía estamos muy lejos de llegar a esos niveles. Entonces, cuando estamos hablando de globalización y de las competencias que tienen que tener nuestros ciudadanos panameños, ahora y en el futuro, para insertarse a este mercado laboral y las habilidades que demanda, sí, y que no se están haciendo, entonces surgió esta iniciativa de empezar a buscar las mejores prácticas en la industria, en el mercado, para traerlo a nuestro país y presentarlo como una opción para Panamá. Hablaba con Ernesto sobre la experiencia de quienes somos madres. Creo que lo que yo te estoy contando y les voy a contar brevemente, se identifican la mayoría de los padres. Estamos ante hijos que se aburren en clase. Estamos ante niños que están aprendiendo más a través del Internet que en la clase. Incluso se atreven a decir en el aula de clase al profesor, es que su clase es aburrida o estoy aburrido. O sea, la demanda del estudiante ha sobrepasado la capacidad de enseñanza del profesor. Esa es la realidad de nuestro sistema. Sí, así es. Y yo le llamo la gran asignatura pendiente, que es la modernización de la experiencia o la evolución de la experiencia del estudiante en el aula de clase. Para nosotros es una asignatura pendiente, y te lo pongo muy sencillo, Castalia. Si vemos y comparamos, por ejemplo, un doctor de hace 100 años, en un quirófano de hace 100 años, no sé si tienes la figura de cómo era un quirófano, que ponían a la persona que iba a operar en una tabla, y había personas como en un auditorio viendo, y él operaba en ese ambiente. Si ponen ese cirujano en un quirófano moderno de hoy, no sabe por dónde empezar. Asimismo, una persona que trabaja en una fábrica de zapatos, lo pones de la fábrica de zapatos de hace 100 o 200 años a una actual, no sabe por dónde empezar. Pero un docente de hace 100 o 200 años, que tenía un aula de clase con 40 estudiantes, con bancas en fila y libros de texto y un pizarrón, lo pones ahora en cualquiera de nuestras aulas y sabe exactamente qué hacer. Entonces, ahí es donde está el hecho de que no hemos evolucionado, no se ha evolucionado al mismo ritmo de lo que lo ha hecho la industria en todo lo que es el área del conocimiento, de la absorción de conocimiento. Tú ponías el ejemplo, y creo que podemos empezar por allí para buscar ejemplos claros de cosas y materias específicas que pueden adaptarse al uso de la tecnología. Ernesto señalaba, el estudiante va a un mall hoy día, a cualquiera de los malls que tenemos, y todo es tecnológico. Las señalizaciones, el tema de los cines, todo, absolutamente todo. Pero vamos al aula de clase y no hay. Así es. No hay. Y la tecnología tiene que ser transversal. Ya la tendencia es que el aula informática, como la conocemos, como aprendimos nosotros tal vez en su momento, un aula que tenía computadora, eso está desapareciendo a nivel mundial. La tecnología tiene que ser incorporada al aula tradicional y que apoye los procesos de enseñanza-aprendizaje en todas las materias, desde idiomas hasta matemática, física, química, estudios sociales, todo. Porque son herramientas de apoyo para el aprendizaje de forma transversal. Ahora, ha habido muchas iniciativas a nivel Latinoamérica, ha habido muchas iniciativas a nivel de Panamá, en donde se ha invertido millones de dólares, Castalia, en incorporar tecnología.
Sin embargo, para nosotros como consultores hemos definido que el proceso de innovación en educación tiene que cumplir 3 criterios importantes o de lo contrario tiene una alta probabilidad de fallo, que es invertir el mismo dólar que se invierte en la tecnología, otro dólar en formación docente, desarrollo profesional del docente para que sepa qué hacer con esa tecnología, y otro dólar en contenido, porque de nada me sirve que yo tenga una computadora de último modelo o el mejor celular, el de último modelo de celular, que mi profesor o mi docente en el aula de clase esté formado para usarla, pero yo no tengo que desplegar ahí y simplemente tengo que empezar a improvisar. Ahora bien, eso fue lo que ocurrió y justamente le digo que una de las cosas que yo aplaudí la pasada administración en materia educativa es que le entregaron a cada estudiante una computadora. Así es. Y esa es una excelente iniciativa, es algo que está dando grandes frutos en otros países que están trabajando el tema de innovación, porque tú necesitas poder accesar esa información. Ahora, accesarla de la manera correcta. ¿Qué pasó que eso no tuvo continuidad o no tuvo el efecto que en su momento las autoridades educativas plantearon? Mira, un gran proyecto pero enfocado de la manera que no es. Hay una gran diferencia entre un proyecto de innovación educativa y un proyecto de cierre de la brecha digital. El proyecto de las Balboa fue un gran proyecto de cierre de brecha digital porque yo le estaba entregando un computador a ese estudiante que se lo lleva a su casa. Y en su casa, ¿quién lo usa? El papá, la mamá, el hermanito, la abuelita, el abuelito. Yo estaba dándole tecnología, acceso a la tecnología a una familia. Sin embargo, al no tener los otros 2 ingredientes que mencionamos, formación continua del docente, preparación del docente para saber qué hacer, con 40 computadoras en el aula de clase. O sea, estábamos colapsando el sistema, porque el docente apenas estaba recibiendo las competencias necesarias, él, para aprender a usar la computadora que le estaban dando a él, y inmediatamente le estaba saturando con 40 computadoras más el aula de clase. Entonces, hubo un colapso de esa parte. Y lo otro es que no había contenido digital. Si no hay contenido, ¿qué voy a desplegar ahí? Decirles a ellos, naveguen en internet y encuentren. No, tiene que haber un programa guiado formal para que tenga éxito. Entonces, fue un gran proyecto de cierre de la brecha digital, pero cuando se fue a medir el resultado en matemáticas, en lectoescritura, en ciencia, los resultados no reflejaban toda la inversión que se había hecho. Las investigaciones que ustedes han hecho en base a experiencias fuera, mencionabas Costa Rica, muy cercano. Hablemos de Costa Rica y ejemplos puntuales de materias que ya van de la mano justamente con el uso de la tecnología. Así es. Voy a empezar por hablar un poquito del cambio que hay que hacer. Y ahora te cuento de qué está pasando alrededor de nosotros. Estamos al borde de lo que se llama la 4ª revolución industrial. ¿Eso qué quiere decir? Que vienen un montón de carreras o un montón de trabajos que ni siquiera están creados ahora, pero que van a atender la necesidad de la sociedad humana de aquí a los próximos 10 años. Eso que indica que tenemos que preparar a los estudiantes desde primer grado, desde antes, para que sepan, para trabajos que ni siquiera existen, ¿ok? Eso involucra incluir mayor tecnología en el pensum académico, establecer criterios que permitan agregar materias o apoyo de materias como robótica, como la creación de laboratorios de fabricación, educación basada en retos. Educación basada en retos, ese es el futuro. No tanto de si gané 2,5, 3, 3,5, 4, sino la experiencia de resolver un reto y que esos retos estén vinculados a resolver problemas sociales. Si yo le pongo un proyecto a mis estudiantes, decir, ¿cómo solucionamos el problema de la basura que acabamos de ver en tu comunidad? Hagamos un proyecto de eso. En ese proceso se aprenden todas las materias. Se aprende lectoescritura, se aprende matemáticas, se aprende ciencias y todas las demás. Educación basada en retos. Para poder llegar a esa educación basada en retos necesitamos tecnología. ¿Qué está haciendo? Y no estamos hablando de países escandinavos o de Estados Unidos o de Europa o de Asia. Estamos hablando de nuestros vecinos, frontera con frontera. Para nosotros establecer un criterio de si podemos utilizar celular o no en el aula de clase. Eso está prohibido hoy día en casi todos los hoy día está prohibido. Salones del país. Si me preguntan a mí, ¿se debe incorporar celular o tablets al aula de clase ya? Yo te diría, la respuesta es sí. ¿Está preparado Panamá para hacerlo? No en este momento. En el caso, por ejemplo, de Costa Rica, tienen 3 años que hicieron un consenso entre padres de familia, directores, estudiantes, profesores, y dijeron, ¿cuál va a ser el reglamento para utilizar lo que se llama, en inglés se llama Bring Your Own Device o trae tu propio dispositivo? ¿Sí? Y se hicieron 11 artículos, que es la norma con la cual se puede llevar y utilizar un celular o una tableta como apoyo a las materias. Nosotros tenemos que empezar por ese pasito, empezar a hacer ese consenso y establecer reglas en donde directores,
padres de familia, muy importante el padre de familia. El padre de familia es el que autoriza si el estudiante o el muchacho va a tener uno o no. Los mismos estudiantes y los docentes a decir vamos a incursionar en esta nueva aventura, a romper estos paradigmas y a establecer medidas de control, que también hay herramientas de medida de control. Por ejemplo, el celular en un momento dado con las herramientas correctas se convierte en un sistema de evaluación formativa. El profesor hace una pregunta o tiene su clase preparada, lanza una pregunta, la pregunta le llega al estudiante aquí y él contesta A, B, C, D o cierto y falso. Y esa evaluación formativa inmediatamente le llega a una pantalla y dicen, bueno, el 40% del salón contestó A, el 20 B y el otro 40 C. A ver, ¿por qué? De manera instantánea, y formas una discusión y formas trabajo en equipo colaborativo, o le permite al docente establecer criterios de si tiene que volver a explicar o no. Claro. Y no esperar al examen a que todo el mundo fracase, ¿no? Mira, uno se queda, y estoy leyendo otros reportes de la BBC sobre este debate en materia de educación. Pizarras interactivas, aulas virtuales, un sinfín de recursos electrónicos para llevar a cabo investigaciones o realizar trabajos escolares como el que acaba de plantearlo, son algunas de las formas en que la tecnología digital ya se está integrando en las escuelas y universidades. O sea, y estamos aquí en Panamá todavía abatidos por el no pago a los profesores a tiempo, las escuelas rancho, los colegios sin agua y sin luz. O sea, ¿cómo lo hacemos? Viene la campaña electoral y me encanta dedicar este espacio, Ernesto, porque estos son espacios y opiniones que nosotros necesitamos, porque generalmente aquí, ustedes lo saben, nos abrumamos escuchando a los docentes, al ministerio, a todo el mundo quejándose del sistema, pero al final la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer con el sistema? Estamos firmando Panamá un montón de acuerdos y al final yo me pregunto, mi hijo, ¿con quién le va a tocar competir? Y si la educación que yo le estoy dando a mi hijo hoy día le va a servir para que sobreviva. Yo creo que estamos tarde con eso, Ernesto, ¿o me equivoco? No estamos tarde. Bueno, a ver, tampoco estamos sobrados de tiempo, pero sí tenemos una ventana importante para que nuestras próximas administraciones, número uno, aumenten el porcentaje del Producto Interno Bruto del país y lo destinen a educación. Eso hay que hacerlo, porque es cierto, hay que administrar bien los fondos, pero se necesita más, o sea, y eso es comparado con lo que están haciendo otros países. Por otro lado, tomar decisiones un poquito más fuertes en cuanto a la parte curricular. Revisar bien que las materias que estamos dando realmente son las que necesitan los estudiantes para cuando se gradúan ser competitivos en este mundo globalizado. E incorporar inmediatamente tecnología desde primer grado. Por ejemplo, Uruguay, Argentina, países cerca nuestros. Los niños de primer grado están dando codificación de circuitos digitales. Y uno dirá, eso parece de la NASA o de otro planeta. No. Ya en Panamá hay pequeños pilotos que están haciendo diferentes organizaciones, fundaciones, Senacid, pero quedan en pilotos. Y lo otro es sacar la educación de la política, porque cada 5 años grandes iniciativas que se hacen, que van de pilotos y la idea es que crezcan, se eliminan. Sacar completamente la educación de la parte política y volverlo una prioridad de Estado, que tenga continuidad en el tiempo. De esa es la única manera como nosotros vamos a poder ver resultados, no ahora, pero más adelante. Y hoy en día quiero tocar un punto muy importante, la educación técnica vocacional. La educación técnica vocacional, INADE, ahora el ITSE, son iniciativas que pueden cambiar el país hoy. Porque lo que hagamos en primaria, eso vamos a cambiar el país en 10, 15, 20 años. Así es. Pero hoy hay que seguir modernizando el sistema de educación de habilidades para el trabajo, para poder ser competitivos con la migración, para ser competitivos globalmente y para poder seguir desarrollando iniciativas, emprendedurismo. Todas esas son las cosas que tenemos que seguir trabajando y la tecnología apoya transversalmente todo eso. Excelente mensaje, Ernesto León, que nos has traído esta mañana. EduPan, voy a acordarme de ese nombre. Excelentes iniciativas y ojalá que las tomen en cuenta. Estamos a tiempo, como dice Ernesto. Gracias por acompañarnos. Bienvenido siempre a nuestro noticiero. Vamos contigo, Grete.